Estoy con un amigo, un genio, un crack, un grosso. Agustín Laje, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a esta que es tu casa. ¿Qué tal, Santiago? Es un gusto estar en tu canal nuevamente, así que gracias por el diálogo. Gracias a vos por atendernos. A ver, contamos con poquito tiempo, así que vamos a ir directo al grano. A ver, ayer fue un día histórico, tal como vos lo mencionabas en tus redes sociales, como tantos representantes pro vida, luchadores de la causa, ¿no? Lo mencionaba en sus redes sociales, pero para meternos un poquito en contexto y si hay alguien que vive bajo una roca y todavía no entiende qué fue lo que pasó ayer, ¿nos podrías explicar de qué hablamos cuando hablamos del caso Roe versus Wade? ¿En qué consiste Roe versus Wade? Primero que nada, nos ubiquemos temporalmente. Roe versus Wade es un fallo del Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos del año 1973 que involucra a Roe, ¿sí? Jane Roe, versus Henry Wade. Henry Wade era el fiscal que representaba al estado de Texas, ¿bien? Y Jane Roe, en verdad, es un nombre ficticio de Norma McCorvey. McCorvey era una joven de 21 años en el año 1969 cuando quedó embarazada de su tercer hijo. Bien, queda embarazada en el 69 de su tercer hijo. El primero había sido dado a la abuela del niño para que lo criara. El segundo había sido dado directamente en adopción a otra familia. Y el tercero, que estaba en camino, estaba presto a ser abortado. Lo que McCorvey, que tenía grandes problemas con las drogas y problemas de tipo financiero, deseaba era abortar al tercer hijo. Pero ¿qué ocurre? En Texas, nos ubiquemos en Dallas, Texas, 1969, no había en ese momento aborto legalizado. Había algunos estados de Norteamérica que sí lo tenían, como por ejemplo California o Nueva York, pero McCorvey no tenía ingresos suficientes como para irse a uno de estos estados y abortar. Con lo cual se le recomienda que diga que fue violada en manada, ¿sí? Que una banda de hombres la violó y que ese tercer hijo en camino es el producto de esa violación en manada, de modo de obtener los focos de la prensa, digamos, de generar una cierta compasión en la opinión pública y todo lo que hoy vemos que se suele hacer en los países que quieren legalizar el aborto fue el ABC de ese caso. Bien, ¿qué ocurre entonces? Dos abogadas feministas muy jóvenes también, tenían 27 años, toman el caso y utilizan a McCorvey para generar el fallo que a la postre se llamará Roe versus Wade y que termina despenalizando el aborto en todos los Estados Unidos. ¿Por qué yo digo que la utilizan? Porque ellas mismas dijeron después a la prensa que habían utilizado a McCorvey. Una de las abogadas se llama de apellido Weddington. Bueno, busquen las entrevistas de Weddington, van a ver cómo dice literalmente: nosotras utilizamos a McCorvey. Si hubiera podido utilizar a otra mujer hubiese sido mucho mejor, dice. ¿Por qué? Porque McCorvey empieza a dárseles vuelta. De hecho, para que te des una idea, McCorvey no pisó nunca las audiencias. No se le vio a Roe, digamos, a Roe según su nombre de ficción, no se le vio nunca el rostro en las audiencias. Bien. Y más aún, las abogadas participaban de una red feminista abortista que les proveían abortos a las mujeres en la situación del aborto clandestino, con lo cual podrían haberle dado a McCorvey, o sea a Roe, el aborto que ella anhelaba, pero no. McCorvey tuvo a su hija, la tuvo incluso, digamos, y la dio en adopción, pero ellas necesitaban que no se hiciera un aborto. ¿Por qué? Porque si se hacía un aborto, el caso caía en abstracto, es decir, no se seguía con el caso. Necesitaban ir a contrapelo de los deseos aborteros de McCorvey, razón por la cual no la llevan a hacer un aborto. Vos fíjate entonces la gran ironía. La gran cara del aborto en los Estados Unidos, que es Roe, Jane Roe, o sea, Norma McCorvey, jamás se practicó un aborto. Y es la gran cara del aborto en los Estados Unidos. Todo esto empieza a irse un poco a bancarrota cuando ya en el año 89 se revela quién era Jane Roe, o sea, Norma McCorvey, y ella sale a admitir en la televisión de forma abierta que era mentira que había sido violada.
Y ella cuenta la verdad, ¿no? Bueno, fue una mentira, fue una gran estafa. ¿Por qué? Porque necesitábamos modificar el rumbo de la opinión pública y el caso tenía que tomar este relato, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya se gana la hostilidad de ciertos grupos feministas, pero un punto de inflexión más importante aún va a ser el año 1991, cuando McCurdy entra a trabajar a una clínica de abortos en Austin, era en Texas, pero creo que era en Dallas, ¿bien? ¿Qué pasa? Ahí ella tiene contacto con lo que nunca te van a mostrar en un debate sobre el aborto, que es ¿qué es un aborto? ¿Cómo se hace un aborto? ¿Qué ocurre ahí? Quiero ver la imagen. Bueno, ella lo ve en vivo y en directo. Y se tiene que fumar abortos en el segundo trimestre de gestación. Y ella va a decir después a la prensa de forma totalmente abierta, miren, esto es un horror. Ahí hay un rostro humano, hay un cuerpo humano, hay un bebé que se lo despedaza y después se lo mete en un freezer. Esas son palabras que ella utiliza para la prensa. Y eso le vale todavía más hostilidad de los grupos feministas y ella empieza a quedar totalmente relegada de esos círculos y empieza a convertirse poco a poco en una militante a favor de la vida, hasta tal punto que en el año 2001 aparece en una marcha pro vida en Austin, Texas, que era precisamente pidiendo la anulación del fallo Roe vs. Wade. O sea, Roe, la artífice del fallo Roe vs. Wade, que mintió al pueblo norteamericano sobre su caso para generar ese fallo a través de la utilización obviamente de estas dos abogadas feministas, ahora estaba marchando en el año 2001 en contra del propio fallo que llevaba su nombre de ficción. Bien, entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Primero que nada, esto fue una estafa mediática, jurídica y política. Pero ¿en qué consiste el fallo Roe vs. Wade? Es básicamente una interpretación que hace el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, según el cual el aborto sería un derecho constitucionalmente protegido. O sea, según esta interpretación, el aborto es un derecho que aparece en la Constitución de los Estados Unidos, algo que nadie nunca pudo encontrar. Nadie nunca pudo encontrar dónde demonios estaba el aborto en la Carta Magna norteamericana, pero esa interpretación antojadiza fue lo que se impuso desde 1973 hasta el día de ayer. Ahora, ¿qué significa que sea un derecho constitucionalmente protegido? Significa que los estados no pueden limitar el aborto. No lo pueden limitar. No pueden prohibir, mejor dicho, el aborto. Esa sería la palabra correcta. No pueden prohibir. Pero 20 años después de Roe vs. Wade va a haber otro fallo que se llama Planned Parenthood vs. Casey, donde la Corte Suprema va a decir que no se puede limitar en ningún sentido el aborto porque implica cargas indebidas para la mujer. Entonces, entre ambos fallos, ¿sí? Roe vs. Wade y Planned Parenthood vs. Casey, vos vas a tener no solamente aborto despenalizado en todos Estados Unidos, en todos los estados de Estados Unidos, sino que además vas a tener aborto ilimitado en muchos de ellos. ¿Qué significa ilimitado? Bueno, por ejemplo, que puedas hacer un aborto el mismo día del parto, ¿sí? O sea, hasta los 9 meses vos podés practicar un aborto en los Estados Unidos, en muchos de los estados, y es muy difícil querer empezar a limitar, por ejemplo, la ley del latido del corazón, ciertos exámenes, ciertas causales, ya eso no se puede a partir de ese fallo. Entonces, sintetizando, esa era la estructura jurídica respecto del aborto hasta el día de ayer, y el fallo de ayer, que lleva el nombre de Dobbs, lo que hace es decir, no, estas interpretaciones tanto de Roe vs. Wade como de Planned Parenthood vs. Casey eran incorrectas. No es un derecho constitucional el aborto en los Estados Unidos.